Gloria a Dios, mi hermano, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Doy gracias primeramente al Señor, luego a mi hermano Nelson y a su esposa, quienes nos extienden esta oportunidad para predicar la palabra de Dios. Aleluya. Es un privilegio predicar la palabra de Dios y a la vez una gran responsabilidad. Amén. Así que agradezco a Dios de verdad que me haya tomado como digno de llevar su palabra a donde quiera que Él me envíe, a donde quiera que Él me lleve. Doy la gloria y la honra al Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios bendiga a los vecinos que en esta tarde nos honran con su presencia en este lugar. Que Dios le bendiga de una manera extraordinaria. Yo sé que desde que ellos dispusieron su corazón para estar aquí con nosotros en este lugar, ya Dios les está bendiciendo. Ya hay una palabra de gracia, hay una palabra de bendición sobre ustedes, hay una palabra de vida. Así que yo quiero que ustedes atrapen en esta hora y no dejen ir la bendición que Dios le ha dado. Amén. Porque Dios está aquí, su presencia se mueve en medio nuestro. Dios bendiga a cada pastor, cada ministro que está aquí con nosotros en esta tarde. Y Dios bendiga de una manera sumamente especial a nuestros hermanos pastores de esta casa en esta gran inauguración de este lugar. Dios es bueno, mis amados. Amén. Y para siempre es su misericordia. Como dijo nuestro hermano Nelson, su hermano Eliazar Silva, predicador de la palabra del Señor, para servirle a cada uno de ustedes. Amén. Quiero de inmediato leer este texto de la palabra, el cual voy a utilizar como base para hablar lo que creo que Dios puso en mi corazón para comunicarles a ustedes en esta hora. Amén. Quiero que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a considerar el versículo 18. Mateo, capítulo 16. A partir del verso 18. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Todos están allí? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, pero deme un amén de inauguración en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diga conmigo, edificaré mi iglesia. Tome su asiento, por favor. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias por su palabra. Vamos a predicar y le prometo ser breve en esta hora, pero quiero que usted me preste sus oídos por unos minutos para poder comunicarle de manera efectiva lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora. Amén. Quiero predicar brevemente con el tema edificando la casa de Dios. Dígale a su vecino que le queda al lado, edificando la casa de Dios. Escuche algo, cuando hablamos de casa, considerando este término en específico, hablamos de morada, hablamos de un término que se utiliza más específicamente o más especialmente como un lugar donde una persona mora o donde un conjunto de personas reposan. Cuando hablamos de una casa y cuando usted menciona la palabra casa,
todo el mundo identifica ese término como un lugar de descanso, como un lugar de morada, un lugar que le pertenece a alguien. Por eso se dice la casa de fulano, la casa de fulana. Casi siempre que se menciona el adjetivo casa, casi siempre le pertenece a alguien. Cada vez que usted menciona la palabra casa, casi siempre ese adjetivo le pertenece a alguien. La casa de María, la casa de Pedro, la casa de fulano. Cada casa o cada vez que usted menciona esta oración, esta palabra, casi siempre en la oración, ese término le pertenece a alguien. Por eso en esta tarde quiero hablar de la casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Ahora, ¿qué es la casa de Dios? Nosotros podemos identificar especialmente, según la palabra, a qué se refiere a la casa de Dios por un hombre llamado Jacob. Dice la Biblia que Jacob andaba huyendo, Jacob andaba errante, Jacob andaba perdido porque estaba corriendo, había salido de un problema en el que él se había metido con su familia, pero Dios le tenía casa. Diga conmigo, Dios tiene casa a todo aquel que anda errante. Aleluya. Déjeme decirle algo, Jacob andaba corriendo de su casa, pero lo que Jacob no se sabía era que Dios le tenía una casa más especial que la que él había salido. Así que este término casa de Dios me gusta más desde el punto de vista en el que Dios se lo revela a Jacob. Y es que Jacob en una ocasión, en esa huida que él había emprendido, estaba durmiendo en unos montes, en una montaña. Y dice que pone su cabeza sobre una piedra. Ni siquiera tenía algo cómodo para recostar su cabeza. Y Jacob puso su cabeza allí en una piedra para intentar dormir. Y cuando Jacob se duerme, dice la Biblia que Jacob entra en una visión. Diga conmigo, visión. Y cuando Jacob entra en esa visión, de repente Jacob empieza a ver una escalera, pero no cualquier escalera, sino una escalera que puede llegar hasta el cielo. Pero Jacob no solo ve una escalera, sino que Jacob empieza a ver que de esa escalera hay ángeles que suben y bajan. Aleluya. Hay ángeles que suben desde la tierra y que bajan desde el cielo por medio de esa escalera. Es decir, que la misma presencia de Dios estaba en ese lugar donde Jacob estaba acostado. De manera que Jacob tiene que decir, luego que él se levanta de ahí, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Gloria a Dios. Y es a partir de ahí que Jacob llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Porque la casa de Dios es el lugar donde hay una ministración de parte del cielo. La casa de Dios es el lugar donde la presencia de Dios se mueve en medio de todo lo que están allí. Dice la Biblia que la presencia de Dios llena toda la tierra, que la gloria de Dios, que de la gloria de Dios está llena toda la tierra. El salmista dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. Pero Dios ha elegido lugares específicos donde Él morar y donde Él manifestar su gloria. Y a esto llamamos nosotros casa de Dios. Es el lugar donde Dios ha elegido para Él descender y para Él subir y traer del cielo su presencia y su gracia a los hombres en esta tierra. Así que cuando hablamos de casa de Dios, hablamos de lugar específico, reitero, donde Dios ha elegido para Él manifestarse. Y yo creo que desde hoy, es más, desde antes de hoy, porque ya la visión estaba depositada, este lugar será convertido en una casa, pero no en cualquier casa, sino en una casa de Dios. Un lugar que Dios va a utilizar para restaurar, un lugar que Dios va a utilizar para levantar, un lugar donde Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas.
Así que vecino, escúchame bien en esta tarde. Dios ha elegido este lugar para bendecir este sector. Y en esta casa se verán grandes milagros y prodigios. Porque Dios ha elegido y santificado este lugar para hacer habitar su nombre y para hacer glorificar su nombre. Ahora bien, edificando la casa de Dios es el tema. Me llama mucho la atención el término edificar, porque hoy en día hay mucha gente que está edificando, pero no es lo mismo edificar lo de Dios que edificar lo propio mío. Hoy hay mucha gente que está edificando, pero está edificando para sí mismo. El otro día escuché a alguien por ahí que la madre le estaba diciendo: mi hijo, ponte a estudiar, saca buena nota. Y él dijo: doña, lo que estamos en dinero, lo que estamos en cuarto, y lo que la gente persigue hoy en día es su propio bien. Lo que la gente persigue hoy en día es su propio sueño, su propio corazón. Así que cuando hablamos de edificar la casa de Dios, estamos hablando de hombres y mujeres que no tienen metas egoístas, ni tienen metas personales de su propio corazón, sino que tienen el sueño de Dios dentro de sí para poder manifestar la visión que Dios le entregó aquí en la tierra. Cuando hablamos de edificar la casa de Dios, no estamos hablando de edificar nuestra propia casa. Cuando hablamos de edificar la casa de Dios, no estamos hablando de perseguir mi propio sueño, ni de perseguir mi propia visión. A veces implica abandonar mi propio sueño por seguir el sueño de Dios. A veces implica abandonar mi propia meta por seguir la meta de Él. A veces implica abandonar mis propios intereses por seguir los intereses de aquel que me llamó. Así que qué privilegio es, mis amados, cuando un hombre y una mujer, aleluya, determina edificar la casa de Dios. Porque no todo el mundo en este tiempo está queriendo y se está comprometiendo a edificar lo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere edificar lo propio suyo, quiere seguir lo propio suyo. Pero benditos y valientes los hombres y las mujeres que hoy se levantan a edificarle casa a Jehová. Bienaventurados los hombres que hoy se levantan a levantar, gracias, la casa de Dios, a edificar la casa de Dios. Por eso, en esta tarde quise considerar este texto, donde el Señor está hablando con Pedro, donde Pedro acaba de declarar algo tremendo, acabó de declarar algo fuerte, algo poderoso acerca del Señor. Y es a partir de ahí que el Señor le declara a Pedro: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: edificaré mi iglesia. En primera instancia, amados hermanos, quien ha dado el primer Picasso, usted sabe que cuando hay una inauguración de una obra, se da un primer Picasso, se corta una cinta, se hacen diferentes cosas. Pero esta obra de Dios, quien ha dado el primer Picasso, no fue un hombre, no fue Pedro, fue Dios en persona, quien echó los cimientos de su obra. Por eso Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, tú estás edificando lo que el Señor empezó. Tú estás siguiendo lo que el Señor en persona comenzó. ¿Y por qué el resultado de la obra está está asegurado? ¿Por qué nosotros podemos estar seguros
que la obra que nosotros hemos iniciado, tenemos el resultado de antemano considerado, porque la obra no la empezaste tú ni la empecé yo. Esta obra la empezó Dios, y lo que Dios empieza lo termina. Cuando Dios inicia algo, no lo deja por mitad. Cuando Dios inicia algo, no se queda, aleluya, entre medio. Cuando Dios inicia algo, tú puedes estar seguro que lo que Dios inicia termina. Hay mucha gente que le tiene miedo al resultado, pero yo le puedo tener miedo a mi propio resultado, no al resultado de Dios, porque el resultado de Dios siempre va a llegar. Por eso Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se quedó ahí, sino que le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Es decir, yo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, va a haber levantamientos, Pedro, va a haber contrariedades, Pedro, va a haber desilusiones, pero las puertas del infierno no podrán prevalecer contra lo que yo edifiqué. Aleluya. Así que le quiero decir a alguien en esta hora que probablemente está un poco compungido, está un poco desanimado, porque los hermanos no están yendo, porque los hermanos a veces se desaniman, porque las cosas no van como yo creía. El Dios que edificó es que asegura tu resultado. El Dios que empezó la obra es que te está diciendo que Él llevará la obra al término que Él dijo que iba a llegar. Hay mucha gente que se está preocupando por cómo va la obra, pero nos tenemos que preocupar por cómo va la obra si hemos sacado al dueño de la obra. Pero si el dueño de la obra continúa en la obra, el resultado está asegurado. Y no te estoy diciendo que siempre todo va a ir de viento en popa. Lo que te estoy diciendo es que aunque las cosas no parezcan ir como deben de ir, van a llegar donde deben de llegar. Porque si el dueño de la obra está en el asunto, la obra será un éxito. Gloria a Dios. Aleluya. Y me he dado cuenta, mis amados, por cosas sencillas de la vida, que no es como la obra empieza, ni es como la obra va, sino que es como el dueño de la obra dijo que iba a quedar, así va a quedar. Porque a veces, aún en cosas sencillas de la vida, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que empiezan exitosas, empiezan frondosas, empiezan grandes, pero terminan pareciendo, sierva, que nunca hubo nada ahí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre creyó en su propio intelecto. El hombre creyó en su propia fuerza y en su propia habilidad. Aleluya. Y el peor error que puede cometer una persona es iniciar algo confiando en su propio recurso. Cuando tú le crees a Dios y tú inicias algo confiando en tu propio recurso, puedes apuntar lo que vas a fracasar. Porque la obra de Dios nunca se trató del recurso del hombre, sino del poder de Dios. Aleluya. Del Dios que capacita, del Dios que da fuerza cuando no hay ningunas. La obra de Dios no depende de tu recurso ni del mío. La obra de Dios depende de los recursos que no se escasan, que vienen de arriba. Por eso el dueño del Titanic pensó que la obra que él había creado era una obra que nadie la podía destruir. Aleluya. Y como él pensó que nadie la podía destruir, algo insignificante destruyó algo tan grande. Pero aleluya, un arca de madera que hizo un hombre llamado Moisés, que tal vez no tenía mucho conocimiento de embarcaciones, pudo llegar hasta donde Dios dijo que iba a llegar. Porque el arca no la dirigía Noé, sino Dios. Y cuando el arca no la dirige tú, sino Dios, entonces llegará donde Dios dijo que iba a llegar. Aleluya. Edificando la casa de Dios. Escuche esto. Edificar la casa de Dios es un tema delicado. ¿Por qué delicado?
Porque cuando se habla de edificar la casa de Dios, y reitero una frase que dije al principio, no se está hablando de edificar mi propia casa. Cuando yo voy a hacer una obra que me pertenece a mí, entonces yo elijo hacerla como a mí me parezca. Yo elijo hacerla como a mí me plazca, como sea mi gusto. Pero cuando yo estoy haciendo algo, sierva, que me mandaron a hacer, que es de otra persona, entonces yo tengo que hacerla conforme al modelo de aquel que me mandó. En otras palabras, y para que usted me pueda entender, el ingeniero, sierva de Dios, no es quien diseña la casa. Hay un arquitecto y el ingeniero ejecuta lo que el arquitecto diseñó. Por eso Pablo, yo como perito arquitecto, empecé a edificar y a poner, pero Pablo no era quien diseñó esa obra. Quien diseñó esa obra fue Dios. Escuche esto. Por eso es que cuando se habla de la obra de Dios, hermano Nelson, hay que tener cuidado, porque hay diseños que Dios dio que no se pueden violentar. David fue el primer hombre que se interesa en hacerle casa a Dios. Y David dice: Señor, pero yo moro en casa de cedro, de una madera preciosa, y todavía es el tiempo que tu arca está en tiendas de telas, andas rondando de un lugar a otro. Yo estoy cómodo y tu presencia no está cómoda. Escuche esto. Hay características especiales que Dios utiliza para escoger su gente que van a edificar. Antes de entrar en lleno a David, a mí me llama mucho la atención ¿por qué Dios escoge a Pedro? Si Pedro, hermano Nelson, era el hombre que siempre parecía como que decía algo que a Jesús le turbaba, pero algo que yo pensé de Pedro que me llama mucho la atención era que Pedro siempre vivió en defensa del ministerio de Jesús. El texto que leímos, Jesús hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Todo el mundo se quedó: Señor, tú eres, dice fulano que tú eres tal. Y Pedro le dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en otra ocasión, Pedro le dice: Señor, la gente se está yendo, no queda nadie aquí. En otra palabra, como diciéndole a Jesús: Señor, bájale 2 al maestro. Pedro fue quien recibió el coche, lo vemos de ese lado, pero por otro lado, Pedro estaba cuidando el ministerio del maestro. Pero en otra ocasión, aunque fue Pedro que lo negó y dijo que no era de él, pero anteriormente le había dicho: Señor, mi vida daré por ti. Es decir, que Pedro era el hombre de las iniciativas. Pedro era alguien con entusiasmo. Pedro era alguien que siempre quería hacer algo para Dios. Él no se conformaba. Él siempre buscaba ver la manera en la que él podía colaborar para el ministerio de Jesús. Y es esos hombres y es esa característica que Dios fue tomando en cuenta de Pedro. Y probablemente los discípulos creían que el que Dios iba a elegir para ponerlo sobre su iglesia en primera instancia era Juan. Juan era el hombre que vivía recostado del pecho del Señor. Era el hombre de confianza. O quizás alguien más intelectual que Pedro. Pero aquel que le negó, aquel que quizás los discípulos no entendían que iba a ser la cabeza, Dios le dijo: Pedro, edifica mi iglesia. Pedro, apacienta mis ovejas. Porque antes de tú ser constituido pastor, ya hay características que te distinguen como el pastor de una obra. Alguien está aquí. Lo que pasa es que hay gente que quiere ser pastor, pero antes de tú ser pastor, ya tú debes serlo para Dios. No sé si usted entiende eso. Pero esto no es que yo quiera ser, sino que Dios me elija para hacerlo. Por eso David, insisto, es el primer hombre que se anima a construirle casa a Dios. Yo le dice a David: yo nunca. ¿Acaso tú has visto que mi presencia puede morar en casa de cedro, en casa de madera? No. Pero te voy a decir algo.
le dice Dios a David, tú me quieres construir casa y yo te voy a construir casa a ti. Y no quiero enfocarme en esto, sino que en lo que me quiero enfocar es que Dios le dice a David, tú no me vas a edificar casa, sino que tu hijo Salomón, él me hará casa. Hermanos, en otras palabras, Dios es quien eliges, Dios es quien selecciona, Dios es quien llama, Dios es quien escoge la gente que le va a edificar casa a Él. Esto no es que yo diga, Señor, yo soy apto para esto, sino que Dios me señale, que Dios me escoja, que Dios me llame y que Dios me tome como digno para que yo dirija la casa de Él. Así que qué privilegio es, hermano Nelson, que Dios le ha llamado y le ha señalado para que dirija la casa de Dios. Es un privilegio que no tienen todos los hombres, sino que Dios selecciona hombres especiales, que le da confianza a hombres específicos para que dirijan su casa. Y hay una característica, mis amados, para estos hombres que dirigen la casa de Dios. Y una de estas características es que sepan tener su familia en orden. Y es una de las características más importantes y es una de las señales más evidentes de que Dios ha llamado a un hombre o a una mujer de Dios. Y cuando yo meditaba en esta característica y pensaba en mi hermano Nelson, y cuando yo vine al culto y tiraba una mirada panorámica, Dios me confirma que verdaderamente, hermano mío, Dios ha escogido tu casa y ha escogido tu familia como una familia pastoral, porque tu casa es una casa de ministerios. Cada una de tu gente tiene un ministerio que se relaciona mucho al llamado pastoral, porque aunque el pastor es uno, pero el pastor tiene que tener una familia pastoral, aleluya, una familia que se alinee al ministerio pastoral. Por eso cuando Pablo habló del ministerio pastoral, no solo habló de un pastor, sino que habló de la familia del pastor, porque a veces el pastor necesita, no a veces, siempre, un apoyo en su casa. Por eso Dios no llama a un pastor solo, sino a una familia que sea el respaldo de ese pastor. Y es importante, mis amados, que nosotros cumplamos con el modelo de la palabra para un hombre y una mujer que ha sido llamado a esta obra y a esta misión de edificar casa a Dios. Es un alto privilegio. Y además de ser un alto privilegio, hermano Nelson, la obra de edificar la casa de Dios también tendrá ataques, tendrá contrariedades, porque una de las señales de que la cosa viene de Dios es cuando se levantan los enemigos en contra de esa obra que se ha levantado. Cuando Esdras empezó a edificar la casa de Dios que estaba derribada, a levantar de nuevo, a restaurar el templo del Señor, a edificarle casa a Dios nuevamente, los enemigos del Señor se levantaron en contra de la edificación que se hacía. Porque si a algo el enemigo le molesta, es cuando la obra de Dios está prosperando. Si algo al enemigo le molesta, es cuando un hombre o una mujer se levantó con una visión no suya, sino de parte de Dios. Porque cuando la visión es tuya, de seguro nadie se va a levantar. Pero cuando la visión es de parte de Dios, van a venir levantamientos y no pocos. Y a veces usted dice, Señor, pero ¿por qué tanta guerra? Y a veces Dios, si pudiera decirte
Pero precisamente la guerra es señal de que la cosa es mía. Gloria a Dios. ¿Por qué tanto levantamiento? Porque cuando la obra es de Dios, van a venir levantamientos de todas partes. Pero lo que me llama más la atención del levantamiento que sucedió cuando Esdras quería levantarle casa a Dios, fue que vinieron los enemigos como amigos. Escuche esto. Vinieron los enemigos como amigos y le dijeron: edifiquemos con ustedes la casa a su Dios. Por eso quiero ser enfático en decir que Dios escoge personas específicas para que edifiquen. No todo el mundo tiene la capacidad de edificar. Todo el que edifica debe ser aprobado por el director de la obra, que es el Señor. Hermano Nelson, en esta obra habrá enemigos que se presentarán como amigos. Habrá personas que se presentarán como tuyo, como aliados. Pero qué bueno, aleluya, que como Esdras tuvo la visión de saber quién era y quién no era de parte de Dios, así Dios te la ha dado a ti. Porque el hombre de Dios, el hombre que Dios lo ha llamado, no solo lo llama, sino que le da una visión para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. No todo el que te brinda una ayuda es tuyo, ni es de parte de Dios. Porque a veces hay ayudas o hay personas que vienen a ayudar, disfrazados de que vienen a ayudar, y realmente lo que vienen es a poner obstáculos a la obra del Señor. Gloria a Dios. Y Esdras tuvo que decirle: no, a nosotros es que Dios nos ha puesto a edificarle casa a Él. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que aunque estos enemigos quisieron detener la obra, porque luego de que Esdras le puso esto como hombre de Dios, porque como hombre de Dios, Dios nos da la autoridad para hacer y ejecutar cosas. Una de las partes que cuando Dios te pone a edificar, también te da la autoridad para que edifiques. Es decir, la autoridad como cabeza de decir sí y decir que no. Hay gente que entiende que cuando están en una posición de autoridad, todo es sí y todo es venga. No, hermano. A veces va a tener que decir no y a veces va a tener que poner un stop, aunque la gente eche para atrás. Porque es Dios que te ha llamado. Y cuando Esdras le dijo que no, esta gente se quitaron la careta y mostraron su verdadera cara. Aleluya. Porque el enemigo está encubierto hasta que lo descubren. Gloria al Señor. A veces hay enemigos que están encubiertos por ahí porque hay gente que no tiene mucha visión. Pero que hay un hombre o una mujer de Dios con visión que conoce el enemigo. Hasta ahí el enemigo fue enemigo. Aleluya. Queda descubierto por el hombre de la visión. Y cuando esa gente quedaron encubiertos, entonces mostraron su verdadera cara y se rebelaron de manera completa. Quisieron poner obstáculo a la obra de Dios. ¿Y sabe qué fue lo más fuerte de esta parte? Que los hombres de Dios allí se dejaron intimidar y dice que cesó la obra de Dios. Tremendo error, hermano mío. La obra de Dios nunca debe cesar por los levantamientos que vengan. La obra de Dios nunca debe detenerse porque alguien no esté de acuerdo con lo que se está haciendo. La obra de Dios nunca debe de detenerse porque se levante el infierno. Ya Jesús se lo había dicho a Pedro, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Aleluya. La obra de Dios no se puede detener bajo ninguna circunstancia. Vienen ataques del enemigo, vienen embates del diablo. Ahí es que la obra debe de seguir más fuerte. Aleluya. Porque lo de Dios se levanta y lo de Dios prospera cuando todo está en contra, cuando todo está a favor. No es, aleluya, la dirección para tu prosperar. La dirección para tu prosperar y avanzar es cuando todo parece estar en tu contra. Aleluya. Cuando el viento, aleluya, parece no soplar a tu favor, es cuando Dios te está diciendo: marcha, porque yo voy contigo y yo voy delante, quitando todo lo que te hace oposición. Aleluya. El pueblo cesó, hermanos míos. Se atemorizaron y tuvieron que levantarse los profetas de Dios, Ageo y Zacarías, a profetizar y animar el pueblo. Por eso en la iglesia nunca debe faltar la voz profética. Gloria a Jesús.
en la iglesia, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que falta la voz profética, donde no hay profecías de parte de Dios, donde no hay revelación, no hay avance. Porque la profecía es lo que revela cuál es la voluntad de Dios continua para la casa. La voluntad perfecta de Dios está revelada en su palabra. Pero hay voluntad específica de Dios que se revelan a través de palabras específicas que vienen a la casa. Por eso Pablo le decía a la iglesia, sobre todo, procuren profetizar. Porque la voz profética lo que permite que una casa se mantenga en avance, se mantenga fluyendo. Parece que en Israel no había voz profética hasta que se levantaron dos profetas de Dios, Ageo y Zacarías, a animar el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Para que edifiquen la casa. Y ahí viene esta tremenda palabra que nosotros leemos, hasta tenemos un coro muy famoso, donde el profeta Ageo dice, subí al monte a cortar madera y edificarle casa a Jehová. Aleluya. Porque el pueblo estaba muy entretenido en lo propio suyo. Pero a veces nosotros debemos de dejar ver tanto por lo nuestro, por nuestro propio interés, y empezar a ver por el interés de la casa de Dios, empezar a ver por el interés de la obra de Dios. Entonces Dios le dice, entonces serán prosperados, entonces serán bendecidos, hermanos, porque cuando usted le trabaja a Dios y cuando usted se preocupa por lo de Dios, Dios lo bendice triplemente más que usted trabajando para lo propio suyo. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente, hermano Nelson, sirviendo a Dios y queriendo trabajar para ellos mismos, queriendo buscar para ellos mismos, queriendo obrar para ellos mismos? Señor, yo necesito una casa. Señor, yo necesito esto. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando tú aprendes a darle el primer lugar a Dios, y cuando tú aprendes a buscar primeramente lo de Dios, Dios te va a hacer entender que de todo lo demás Él tiene el control. De todo lo demás Él tiene el control. Hermanos míos, y aunque los enemigos detuvieron por un tiempo la obra de Dios, al fin y al cabo la voz profética volvió a reanudar lo que fue la obra de Dios hasta el término de ella. Porque la obra de Dios nada la detiene. Gloria a Dios. Y la obra de Dios nadie lo detiene. Por eso Dios ha llamado hombres fieles que edifiquen, hombres valientes que edifiquen, hombres con visión de Dios en su corazón que edifiquen. Porque Dios, aleluya, tiene mucho campo para bendecir y tiene mucha gente para bendecirlo. Pero Dios está llamando, aleluya, en este tiempo, hombres comprometidos y hombres decididos, hombres alineados a la palabra y a la visión que Dios está depositando para este tiempo. Hay una obra que edificar. Por eso el tema en esta noche, edifiquemos la casa de Dios. Y los recursos del cielo, aleluya, están a tu favor. Aunque Salomón fue quien edificó la casa de Dios, pero ya Salomón tenía todos los recursos, tuvo que buscar poca cosa, porque quien tuvo la visión también proveyó para esa visión que había concebido, que fue David. Así que gloria al Señor, quien te dio la visión no te envía con manos vacías al campo, sino que quien te da la visión también provee los recursos para esa visión. ¿Y sabe cuál es el mayor recurso? Su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Porque ese es el recurso que atrae todo lo demás. Por eso cuando Salomón iba a inaugurar la casa de Dios, antes de que los funcionarios, todos los que estaban ahí en el pueblo, antes de hacer cualquier cosa, Salomón dijo, búsquenme el arca de Dios. Mandó a buscar el arca que no estaba allí. El arca representaba la presencia de Dios, el trono de Dios en Israel. Antes de hacer cualquier cosa, de preocuparnos porque la iglesia se vea bonita, porque haya mucha gente, porque venga todo el mundo, hay que preocuparnos porque la presencia de Dios habita en la casa. Porque si no está la presencia, todo lo demás está de más. Pero cuando está la presencia
presencia, aleluya, está el ingrediente correcto para que todo lo demás pueda fluir como Dios quiere que fluya. Cuando está la presencia, puede que aparentemente falte algo, pero eso que aparentemente falta, a su tiempo la presencia lo traerá. Aleluya. Por eso Moisés le dijo a Dios en un desierto: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque yo no quiero nada de lo que la gente quiere. Yo lo único que quiero es que tu presencia vaya conmigo. Hermano Nelson, tu mayor preocupación que siempre sea la presencia. Tu mayor preocupación que siempre sea que la presencia vaya adelante. Porque siempre que la presencia vaya adelante, donde quiera que estés, obtendrás victoria. Siempre que la presencia vaya adelante, aleluya, mucha gente va a seguir la presencia. Lo que Israel seguía no era el líder que iba adelante. Lo que Israel seguía, aleluya, no eran a los levitas y los sacerdotes. A lo que Israel seguía era el arca de Jehová que iba delante de ellos. Porque Israel sabía que donde estaba el arca, la victoria estaba garantizada. Y el pueblo debe saber, hermanos míos, la iglesia debe saber, los pastores deben saber que donde está el arca, donde está la presencia del Espíritu Santo, la victoria está garantizada. Porque la presencia es la que capacita. La presencia es la que atrae recursos. La presencia es la que hace todas las cosas. Donde yo no puedo llegar, la presencia llega. Siempre recuerdo en una ocasión, cuando yo era un adolescente, que la superintendente de la escuela bíblica de mi iglesia me dio una profecía. Ella profetizó: Dios te da sabiduría. Me profetizó en instrumentos de música. Dios mío, pero ¿y cómo va a ser esto? Porque aquí no hay maestro de música. ¿Cómo yo voy a aprender música aquí? Allá no había piano, solo había conga, guira. No sé si la batería estaba allá en ese tiempo. Pero extraordinariamente, mis amados, extraordinariamente Dios me dio capacidad en la música. Extraordinariamente Dios me dio capacidad en la música. En ese momento yo no sabía, no me imaginaba que yo iba a llegar tan lejos a lo que esa pastora me estaba profetizando. Ahora es pastora, en ese tiempo no lo era. Lo que ella me estaba profetizando. Pero Dios atrajo los recursos. Dios tocó la gente que me iba a ayudar. Dios tocó la gente que me iba a enseñar. Dios me dio la manera para yo desarrollarme en lo que alguien lleno de Dios profetizó sobre mí, alineado a la visión. ¿Qué es lo que quiero decir? Que antes de la manifestación primero hay una visión. Antes de la manifestación primero hay una palabra. Y la visión va por etapas. Primero se concibe la visión y se empieza a desarrollar. Pero la manifestación tiene un tiempo específico para manifestar a la totalidad de lo que Dios dijo. ¿Por qué digo por etapas? Porque aunque la visión no esté a la etapa de lo que Dios dijo, no significa que no va a llegar a ser lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la seguridad que va a llegar donde Dios dijo que va a llegar? Que la visión que haya revelado sea de Dios. Cuando la visión es de Dios, la visión llega donde Dios dijo que iba a llegar. Cuando la palabra es de Dios, el desarrollo llega donde Dios dijo que iba a llegar. Por eso, hermano Nelson, aunque la visión empiece pequeña, como dice en el libro de Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Prepárate, porque la visión probablemente empiece como una pequeña nube, pero el hombre de Dios llamado Elías, que mandó al siervo, y el siervo le dijo: ve una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías, lleno de Dios, un hombre loco, dijo: prepárate que viene una lluvia tremenda. Nosotros decimos que viene lluvia tremenda cuando está nublado así como está ahora. Nadie dice porque ve una nubecita que viene una lluvia tremenda. Pero Elías no necesitaba ver mucho para creerle a Dios con todo el corazón.
Tú no necesitas ver mucho para creerle a Dios inmensamente, ni en lo que Dios va a hacer inmensamente. Tú necesitas ver una pequeña nube y declarar la palabra, porque la visión se agrandará y la visión se ensanchará hasta donde miren tus ojos. El profeta no estaba viendo con los ojos naturales, el profeta estaba proclamando por la fe. Y le dijo, dile acá que unja su carro, porque se acerca una gran lluvia de parte de Dios. Prepárate, porque la lluvia viene grande de parte de Dios. Aleluya. Si ha visto una pequeña nube, el tamaño de la nube no dice el tamaño de lo que viene para ti. El tamaño lo dice la palabra y la fe que hay en tu corazón. Y el tamaño lo dice la visión que Dios depositó en ti. Aleluya. Aunque con tus ojos se esté viendo algo, lo que verdaderamente vale la visión que está en tu corazón. Eso es lo que tiene validez de parte de Dios. Así que lo que viste en la visión es lo que Dios hará. Lo que Dios te reveló en la visión es lo que Dios va a manifestar. Así que prepárate, porque si la visión es grande, la manifestación será mayor. Aleluya. Porque Dios siempre trabaja con una visión, iglesia. Lo que pasa es que